Esta aquí. Está buena. ¿Cuál es? Todos hemos ido. Esta aquí está buena. Hoy no tiene problema. Ok, vamos a hacer la pregunta. Espérate, Nelson Medina. Coronel, ¿cuál es la situación? Anoche, supuestamente hubo un enfrentamiento donde cayó abatido el joven deportista Stalin Santos. Supuestamente fue abatido por mano de la policía, y hay otro joven herido de nombre Erasmo Cabo. ¿Qué tiene usted que decirnos sobre este acontecimiento? Yo tengo para decirle a todos ustedes, en primer lugar, muy buenos días. Dale gracias a Dios Todopoderoso en nombre de Jesucristo, porque tú has salido bien y seguirás saliendo bien. Por instrucciones del general, director regional de la Policía Nacional Nordeste, San Francisco de Macorís, general de brigada licenciado David Pérez Sánchez, la situación fue mantener todas mis tropas acuarteladas, y como tal las mantuve todo el tiempo. Todos mis hombres estuvieron el día acuartelados, excepto a las vías públicas, a las calles. Todos estamos aquí en nuestras áreas de responsabilidad. El padre de la víctima denuncia que su hijo se le dio muerte con balas explosivas que la policía está utilizando en estos movimientos huelgarios. ¿Se puede eso? Bueno, no sé si ellos lo harán, porque el campo de batalla, el campo de la balacera lo hicieron ellos. Nosotros llamamos los ruidos y los disparos de armas de todos los tipos de calibre. ¿Y por qué utilizar balas explosivas, coronel? Eso sabrán ellos, sabrán ellos si tendrán su balas explosivas o no. Nosotros estamos dentro de eso. Mi tropa estaba aquí acuartelada todo el tiempo. Ellos acusan directamente que la policía fue que le dio muerte al joven Stalin Santos. No pueden acusar a la Policía Nacional, pues si la Policía Nacional está en su casa, se supone que ¿dónde ocurrió eso? Fueron fuera de aquí, los de esta jurisdicción, y mis hombres estaban todos aquí apostados. Que aclaren bien su asunto y que recuerden que eso es acto vandálico, acto delincuencial, porque hacer un campo de batalla, hacer un tiroteo a las 24:00, a las 12 de la noche, es una cosa y un caso terrorista. Coronel, usted conoce a Salcedo, usted contó un gran mayor y usted estuvo aquí una vez. Sí. ¿Usted sabe lo que puede pasar ahora con la muerte de ese joven? No pasará nada, porque el que hizo su caso, que asuma su responsabilidad. Los miembros de la Policía Nacional estamos aquí y no vamos a tolerar alteración del orden público, porque nosotros estamos aquí con una misión constitucional de proteger el Estado y de proteger las propiedades públicas y privadas. ¿Las protestas van a continuar, coronel? Bueno, mi hermano, nosotros estamos aquí para cumplir una misión, un rol, y tenemos que cumplirlo, porque para eso nos paga el Estado Dominicano y la Constitución lo avala eso. Y hay que tener responsabilidad. El que acepte el cargo acepta la responsabilidad, pero ellos que se revisen y que dejen de estar haciendo y ocasionando lo que ellos mismos están ocasionando problemas. ¿Su nombre, coronel? Coronel licenciado Teodoro Miguel Matos Díaz. Que Dios me lo acompañe a todos y estamos aquí a su orden.